La Consara ya aparece y en lo que está esto vamos viendo y sirve para las preguntas. Dos pájaros de un tiro. Ahora con mucho gusto presento al actuario Carlos Contreras Cruz. Él es actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en gestión y dirección de los sistemas de seguridad social en la Universidad de Alcalá, España, y es maestro en finanzas corporativas y bursátiles por la Universidad de Anáhuac del Sur. He brindado consultoría en materia actuarial de la seguridad social al Instituto Dominicano de Seguros Sociales como administrador de riesgos laborales, Salud Segura, al Instituto de Previsión Social de Paraguay, al Instituto de Previsión Social de Cabo Verde, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Cámara de Diputados, al Sindicato de Telefonistas, entre otros. Y fue secretario general del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente impartiendo materias como teoría del seguro, seguridad social, seminario de evaluaciones actuariales de la seguridad social, pensiones privadas y bases de datos del UNAM, así como instituciones como la Caja de Seguro Social de Panamá, la Caja Costarricense Seguro Social, el Ministerio del Trabajo y Seguro Social de Cuba, la Organización Internacional del Trabajo, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana de Occidente de México. Ha publicado diversos artículos y desea asesor jurídico y fiscal y cuenta con varios capítulos en libros y artículos en revistas arbitradas. Sus publicaciones más recientes son Modelo deseable para un sistema de pensiones igualitario, justo y sostenible y Tendencias en financiación de los beneficios para la seguridad social para la ampliación de la cobertura. Ha colaborado en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social como consultor para las instituciones socias, como titular de la División de Actuaría y Financiamiento y actualmente es actuario, que nunca se le va a quitar, e investigador. Muchas gracias, actuario. Gracias, diputado, compañeros panelistas y a todas las personas aquí presentes. Quiero, en primer lugar, agradecer a la diputada Angélica Cisneros Luján, presidenta de la comisión, por la amable invitación a participar, a la diputada Claudia Delgadillo, quien también amablemente hizo esta invitación, por supuesto al diputado Santiago Torreblanca por moderar esta mesa, y desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a nombre del maestro Zoé Robledo Aburto, presidente de dicha Conferencia Interamericana de Seguridad Social, por supuesto, director del IMSS, y del maestro Álvaro Velarca Hernández, secretario general de la conferencia, les queremos agradecer por la invitación y por darle a esta Semana Nacional de la Seguridad Social el peso que se merece un tema como es la protección de toda la sociedad. Probablemente ustedes sepan, la Semana de la Seguridad Social surge de una iniciativa que se firmó en 2009 en Ciudad de Guatemala, precisamente por iniciativa de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que además déjenme decirle, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, tiene sede en Ciudad de México, es una de las 3 organizaciones internacionales de seguridad social especializadas, su sede está aquí en la Ciudad de México, en San Jerónimo. Entonces, también a nombre de nuestras autoridades, la atenta invitación a toda la Comisión de Seguridad Social y a quien guste acercarse con nosotros y conocer más sobre el trabajo que hacemos desde Canadá y hasta Argentina, pasando por prácticamente todos los países, incluyendo el Caribe. Por eso es que yo también hace rato me alarmé cuando me dijeron que en Argentina la crisis actual se debía por las pensiones. Pues no, la Administración Nacional de la Seguridad Social está sujeta como organismo público a la legislación de ese país y la legislatura de ese país le ha generado pagos extraordinarios que no estaban adecuadamente fondeados, las famosas moratorias, y por eso pues en materia de seguridad social ANSES no tiene problemas financieros en este momento, pero si no actúa los va a tener en breve. Entonces, con muchísimo gusto desde la conferencia les invitamos a conocer más de la seguridad social de todo el continente. Sin más preámbulo, aquí está la agenda que vamos a tratar, porque nos han pedido que hagamos reflexiones sobre el sistema de cuentas individuales y el bienestar. Yo pensé en el bienestar, no sé si en el bienestar que quizá pudiera generar el sistema de cuentas individuales. Lo que pensé más es en las denominadas pensiones para el bienestar de los adultos mayores. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de la reforma a la ley del Seguro Social
y un análisis que haremos sobre cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera. Vamos por favor entonces a la siguiente diapositiva. Yo no estoy completamente de acuerdo en esto de que todos los sistemas de pensiones tienen 5 pilares, ¿no? Yo digo que haber agrupado en 5 pilares y luego querer meter todos los pilares en 2, beneficio definido, contribución definida, reparto, capitalización público-privado, es lo peor que podemos hacer porque son conjuntos que se intersectan y que entonces a veces no empatan las clasificaciones pensionarias. Aquí de hecho tenemos una institución, iba a decir un pensionista, perdón, una institución que administra ahorro individual y sin embargo es pública. Entonces no podemos decir que el sistema de capitalización individual es privado. Tenemos un mix y por eso también desde la conferencia estamos promoviendo recomponer, me atrevería yo a usar esa palabra, recomponer el lenguaje que utilizamos en materia pensionaria, porque si nos quedamos con ese paradigma dual, pues definitivamente pareciera que o todo lo vemos en blanco o todo lo vemos en negro, sin ver toda la gama de colores por la que podemos pasar. Tenemos pues 3 tipos de esquemas pensionarios, de transferencias, de aseguramiento de ahorro individual, y si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver algunas de las características de estos esquemas pensionarios. Transferencias, primer renglón, se financian a través de presupuesto de gobierno. Por eso yo también soy enemigo en lo personal de salud, de decir que los esquemas son no contributivos. No, si sale del presupuesto del gobierno, una parte importante del presupuesto de gobierno son los impuestos que pagamos toda la sociedad. Más bien financiamos de manera indirecta porque de nuestros impuestos a lo mejor una parte se va a telecomunicaciones, otra parte se va a educación y quizá una parte va a parar a pagar estas pensiones. Entonces, podemos hablar de esquemas de transferencias, esquemas de aseguramiento que tienen cuotas y aportaciones. Las cuotas y aportaciones, si las llamáramos prima, como pasa por ejemplo en el seguro de riesgos de trabajo de la ley del Seguro Social, quizá nos quedaría más claro cómo debe funcionar un esquema de aseguramiento. No porque venga yo a promover seguros privados, no, solamente los utilizo como un ejemplo. Si nosotros contratamos un esquema de aseguramiento privado, nos van a cobrar una prima y a lo mejor nunca vamos a ver ningún beneficio. Pero porque no nos ocurrió la contingencia, porque no nos ocurrió el siniestro, porque no tuvimos un accidente, porque no chocó el auto, por la cobertura que sea. Y creo yo que nadie protesta y dice, ay, la compañía aseguradora me robó porque nunca me dio nada. Oye, fabuloso, qué bueno que no se te cebó la desgracia a ti, qué bueno que no sufriste ninguna contingencia, ningún siniestro. En un esquema de aseguramiento que también aplica para los seguros de pensiones, tan aplica que si ustedes recuerdan, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todas las personas tenemos derecho a ciertos seguros, entre ellos el de vejez, pues por supuesto que podemos hablar de seguros pensionarios. Y claro, el esquema de ahorro. Algunos me dicen, es que tú siempre estás hablando mal del esquema de ahorro. No, yo digo que ahorrar es bueno. El tema es cómo ahorramos, quiénes ahorramos y un sinfín de variables que a final de cuentas hacen muy complicado que la sociedad en general pueda ahorrar. Decía el profesor Robert Brown, profesor emérito de la Universidad de Waterloo, una característica de un sistema pensionario es que debe ser de fácil comprensión. Y aquí ahorita, por ejemplo, nada más en estas 2 horas más o menos que llevamos, bueno, a menos de que yo llegué, ustedes llevan más tiempo seguramente, surgen un montón de dudas y no acabamos de comprender. Entonces, bueno, pues en el esquema de ahorro también hay cuotas y aportaciones, pero ahí no les podemos llamar prima porque no tienen un objetivo particular de entregarnos un beneficio ante la ocurrencia de una contingencia. La administración, bueno, pues seguramente las transferencias de gobierno, no creo que haya entidades privadas que les interese administrarlas, creo yo. Por lo pronto, entonces, hablamos de una administración pública, como pasa, por ejemplo, con las pensiones para el bienestar de los adultos mayores, mientras que en el aseguramiento, por lo regular, un esquema de seguro social, pues no tiene tampoco mucho interés para la iniciativa privada, desde la perspectiva que, por ejemplo, no puede haber una selección de riesgos. Si mi empleador dice, te contrato, pero tú ya tienes un montón de enfermedades preexistentes, el Seguro Social no me puede negar el aseguramiento. Entonces no puede hacer selección de riesgos. Al privado no le interesaría eso. Entonces, por supuesto, hablamos de una administración pública, pero también podemos hablar de una administración privada cuando los esquemas pensionarios, si me bajo tantito al tercer renglón, son referidos a la previsión social, a aquellos planes pensionarios
que son creados por empleadores, a veces por propia voluntad, a veces por la intervención de sindicatos o de grupos de personas trabajadoras que dicen: yo quiero tener un beneficio pensionario adicional a lo que me va a dar la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE o cualquier otro ordenamiento. Bueno, y el ahorro pues siempre será ahorro. ¿Qué pasa ahora con el cómo vamos a fondear esos esquemas pensionarios? Pues miren, las transferencias hoy en día sabemos que no tienen ninguna reserva, no tienen ningún fondo, todo sale del presupuesto y hay una parte del presupuesto que se destina para pagar esos beneficios, pero créanme que debieran existir fondos, reservas para pagar esos esquemas pensionarios, porque si el día de mañana entramos en una crisis financiera en cualquier parte del mundo y nos golpea en un mundo globalizado, pues a lo mejor el gobierno va a tener algunas dificultades presupuestarias y en lugar de recurrir al endeudamiento, pues lo que puede hacer es decir: miren, por lo pronto en materia pensionaria de transferencias voy a tomar de esta reserva que tengo aquí guardada por esas desviaciones que se pudieran presentar. Esquemas de aseguramientos, esos tienen reservas y deben tener reservas técnicas siempre. Las compañías aseguradoras privadas, por ejemplo, siempre tienen reservas y tienen una regulación enorme por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y debieran también siempre de utilizarlas para invertirlas financieramente con condiciones de seguridad, de rendimiento y de liquidez. ¿Esto por qué lo digo? Muchas veces hemos escuchado que nuestros seguros sociales, por ejemplo, de invalidez, vejez y muerte, los seguros de pensiones como el que tenía el ISSSTE, como el que tenía el IMSS, quebraron por diferentes causas. Algunas se mencionaron hace rato y con cierta actitud algunas personas reclamaron y yo les diría: tienen razón. No necesariamente fue el tema demográfico, muchas veces fue el tema de gestión y de administración, y ni siquiera por las propias instituciones que dijeran: vamos a ocupar este dinero en cualquier tontería. No, puede pasar, sí, claro. En la ley del 43 del Seguro Social, por ejemplo, la propia ley dada por el Poder Legislativo facultaba al Instituto Mexicano del Seguro Social a que parte de las reservas pensionarias las utilizara para construir vivienda para personas trabajadoras. Si no se recuperan. También se pudo construir infraestructura hospitalaria. Qué bueno, es una inversión social, pero un sistema pensionario de aseguramiento no requiere inversiones sociales, requiere inversiones financieras que permitan resguardar ese dinero, que permitan dar un rendimiento y también que tengamos la liquidez, que cuando se necesite ese dinero lo podamos entregar. En ahorro, pues, también hay un fondeo, porque ahí están esos fondos que administran, en este caso mexicano, las Afore, y fíjense, por ejemplo, que abajo ya entramos en también romper este paradigma en decir que las cosas no necesariamente son o de beneficio definido o de contribución definida. Cuando teníamos nuestros esquemas de aseguramiento social, nuestros seguros de IBM en el IMSS, por ejemplo, ustedes lo pueden revisar en la ley derogada y también la ley que se derogó del 43. Estaba puesto el monto del beneficio, sí estaba definido, pero también estaba definido cuál era la contribución que se necesitaba para financiarlo. Como pasa en el seguro de riesgos de trabajo, como pasa en el seguro de invalidez y muerte hoy en día, bueno, y para invalidez y vida, etcétera. Entonces, ojo, teníamos esquemas de beneficio definido, pero también de contribución definida, y los de transferencias de alguna manera también son de los dos tipos, porque el gobierno necesita saber cuánto del presupuesto debe contribuir para pagar esas pensiones y obviamente pues necesita saber qué monto y cuánto tiene que aportar. Lo de abajo es una cuestión más técnica, pero la quise dejar aquí porque también hemos escuchado que en este país hay muchos esquemas pensionarios, más de 1000 esquemas pensionarios, y ya escuchamos, por ejemplo, una propuesta donde nos dicen una institución que regule todo, que supervise todo, que todos los esquemas pensionarios entren ahí. Yo diría que no necesariamente debe ser así. No podemos mezclar todas las frutas y las verduras y decir que ya tenemos una bonita ensalada. No. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los esquemas de aseguramiento que ofrecen algunas entidades empleadoras, algunas empresas? No pueden evaluarlos técnicamente igual que un seguro social porque ellos deben poner en sus estados financieros su pasivo laboral, la deuda que yo debo reconocer para pagar las pensiones, las jubilaciones, lo que haya prometido, por ejemplo, en un contrato colectivo. Entonces, si yo estudio, lo digo muy general,
a ese grupo de personas trabajadoras como una población que todo el tiempo está cambiando, lo que va a pasar es que el pasivo va a quedar de ese tamañote y no va a haber empresa que en sus estados financieros esté en números negros. Se hace entonces un estudio diferente, hablando de la generación cerrada, de las personas que están en un momento del tiempo trabajando en la empresa, y después, bueno, pues cada año vamos repitiendo ese estudio para poder implementar una adecuada financiación con esos pasivos. Entonces, ojo, tampoco podemos meter todo en una misma bolsa. Yo sí veo con preocupación cuando me dicen es que el esquema de CFE, el esquema de Pemex, el RJP, tenemos que meterlos todos a la misma bolsa. No, porque son esquemas pensionarios derivados de una contratación. Entonces, ahí tenemos otras cuestiones que analizar, tanto en lo jurídico, pero también en lo técnico. Si comprendemos esta nueva diferenciación de los esquemas pensionarios, bueno, pues nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que las pensiones para el bienestar son de transferencias, en este caso universales, para todas las personas de 65 y más, y tenemos en el otro extremo la capitalización individual, los esquemas de ahorro, que afortunadamente he escuchado, ya algunas personas dicen, no debemos apostar todo al ahorro. Qué bueno, porque déjenme decirles que desde 1995 hubo voces, algunas de ellas fueron profesores míos de la universidad, que ya dijeron y alertaron, ese esquema pensionario no va a dar ni pensiones suficientes, ni va a generar todos los beneficios por sí solo que se tiene. En alguna parte es porque se creó un modelo de escritorio y después se dijo, pues ojalá toda la realidad se apegue a ese modelo. Y sabemos que las cosas funcionan al revés. La realidad es la del mercado laboral, la realidad, por ejemplo, es la de la disparidad de género, y el modelo no está construido para esa realidad. Parece que se construyó acá y después, realidad, ajústate a este modelo. Vamos por favor a la siguiente. Y aquí viene el tema de cómo debemos analizar, por lo menos así básicamente, un esquema pensionario de cualquier tipo. Puede ser de transferencias, de aseguramiento o de ahorro. Dice el profesor Alberto Arenas de Mesa, no es una idea mía, que lo básico es la cobertura, que todas las personas puedan estar protegidas, la suficiencia, que el beneficio que se entregue realmente sea suficiente para que la persona pensionada pueda atender sus necesidades y, por supuesto, la sostenibilidad financiera. Vamos a hablar de cada uno de estos. Si nos vamos, por ejemplo, a la siguiente diapositiva, una más, por favor. Primero, pensiones para el bienestar de los adultos mayores. En cuanto al tema de la cobertura, pues ya está en la Constitución. Todas las personas tienen derecho a una pensión. Ahí dice 68, una diferencia de edad, que bueno, ya se está corrigiendo administrativamente. Cobertura, qué bueno que tenemos una cobertura, pero no podemos estudiar solamente la cobertura de la actualidad. Vamos por favor a la siguiente diapositiva y retomando información que es de mucha utilidad, Consejo Nacional de Población, que hace proyecciones de población y en este país tiene proyecciones hasta el año 2050, eso es lo que se esperaría que crezca la población de 65 años y más. Del 2023 al 2050 podría ser que llegáramos a poquito menos, del 20% de la población, es decir, sí vamos a ser una población envejecida, es decir, sí desde el 2050 esto se va a poner feo si no hacemos algo, verdaderamente feo, lo de ahorita no es nada si nos quedamos con los brazos cruzados, y yo quiero compartirles una breve reflexión que hago con mis alumnos en la universidad. Cuando yo les digo, miren, el gran problema va a ser cuando esta población esté ya totalmente envejecida y eso va a pasar por ahí del 2050, yo les pregunto, ¿quiénes van a cumplir 65 años después del 2050? Pues todos esos alumnos, el señor diputado también, yo también. Entonces, ¿qué pasa? Somos nosotros ese problema futuro. Si nosotros no hacemos algo, pues entonces luego no nos quejemos de que alguien vino, metió mano y deshizo o hizo y a lo mejor no era lo que necesitábamos. Digo, habrá personas que ya estén más allá del bien y del mal, bienaventurados sean. Y a veces se los digo con mucho cariño y aprecio, reciban mi envidia. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Espero tener ese problema. El tema es
¿realmente tenemos dinero para pagar esas pensiones para el bienestar de los adultos mayores? Fíjense, estas pantallas las capturé de lo estenográfico de una conferencia que hubo a inicio de año, en enero. Y aquí, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar nos decía vamos a dar un clic más, nos habla de cuánto se está pagando, cuánto se va a pagar porque se hizo un incremento sustancioso, por sustancioso quiero decir 25%, a las pensiones para el bienestar, y más o menos cuántas personas son las que estaban afiliadas y cuántas más esperaría que se afilien solamente en enero y febrero. Yo solamente quiero hacer una reflexión, más allá de los costos que están en la siguiente diapositiva. Mientras vemos los costos, les platico. Vamos, por favor, ahí mero. Mientras vemos los costos proyectados, nada más al 2036, en miles de millones de pesos, suponiendo que ya no va a crecer más del 25% el siguiente año, sino solamente a un 5% ese beneficio. Yo, por ejemplo, todos los días paso por el Monumento a Obregón, allá al Parque de la Bombilla. Ahí hay un módulo de la Secretaría del Bienestar para personas de la tercera edad que se afilien, y tengo entendido que hay por toda la República. Todos los días, sin excepción, que he pasado, hay fila. Pero si ustedes contrastan la cifra de personas adultas mayores que ya están afiliadas, más las que se espera que se afilian, más todas las que están ahí formadas que por lo tanto no se han afiliado, pues ya hay más personas afiliadas que las que realmente hay de 65 y más con base en los datos de CONAPO. Entonces, algo no está funcionando bien, a lo mejor estamos manejando no de la manera más óptima, los recursos, porque estamos dándole sí un beneficio a todas las personas, algunas ni lo necesitan, hay que decirlo, y por otro lado, pues tenemos ahí un montón de personas que siguen afiliándose y afiliándose y afiliándose. A mí me va a llamar la atención cuando me digan que hay, por ejemplo, en 2024, 12 millones de afiliados, cuando las personas de 65 y más en este país no llegan a esa cifra. ¿Qué está pasando? Es una reflexión nada más, es una pregunta de qué está pasando, porque a lo mejor no estamos manejando de manera adecuada un beneficio que, como veremos ahorita, bueno, un poquito más adelante, pues sí cumple con el tema de la cobertura. Nos ayuda a poder presumirle a todos los países que México tiene una cobertura del 100%. El tema, bueno, es que a lo mejor no necesariamente es suficiente y ahorita vamos a ver un poquito más. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Esquema de cuentas individuales. ¿Qué podemos decir, sobre todo a partir de la reforma a la Ley del Seguro Social del 2020? Bueno, pues está contemplando dos pilares, ese del ahorro individual y que ahora hay una pensión para el bienestar. De hecho, a mí me llamó la atención que mezclaran unas con otras porque pues, son dos regulaciones completamente distintas, pero resulta que hicieron calculitos diciendo que, bueno, pero si le ponemos la del bienestar, la tasa es mejor, a lo mejor sí en su conjunto, pero creo que realmente para informar de forma óptima a las personas trabajadoras afiliadas al IMSS, pues tendríamos que hablar, mira, esto es IMSS, esto es pensión para el bienestar. Si después quieres sumarlo, si ves que te va a ir mejor, bueno, pues esa es otra historia, pero no tratemos de poner acá todo lo demás, porque entonces estamos tergiversando, distorsionando justamente la realidad. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Y pues hay que decirlo, la última reforma a la Ley del Seguro Social no resuelve la problemática. Gracias. Tan no la resuelve que fíjense ustedes, no se tocó, por ejemplo, el artículo 28 de la Ley del Seguro Social. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero es el artículo que tan mal redactado está, incentiva y permite la subdeclaración de salarios. Y por otro lado, hay una ley, la del impuesto sobre la renta, que dice que las aportaciones en materia de seguridad social son deducibles para las personas empleadoras. Entonces, sí es cierto, las personas empleadoras dieron su aval para incrementar las aportaciones, pero las pueden deducir. Vamos, por favor, dos diapositivas más, porque me dicen que ya se nos acabó el tiempo. Otra más, por favor. Suficiencia. Ya vimos que la pensión para el bienestar pues, no es suficiente, a lo mejor si la sumamos con algo más nos puede ir mejor. Pero fíjense, por ejemplo, capitalización individual. Esto es una captura de pantalla de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. La asociación de aseguradoras en este país, algunas pertenecen a grupos financieros donde hay afores, y fíjense lo que nos está diciendo, esto fue tomado en el mes de febrero.
Ya la reforma, nos dijeron hace rato, lleva 40 meses en operación y sin embargo todavía se sigue reconociendo que con las condiciones actuales de la ley del Seguro Social, la pensión podría ser de la tercera parte del salario. Entonces, pues yo creo que realmente la reforma no sirvió de mucho. Fue un parchecito, quizá ayudó a algunas personas a pensionarse. Vámonos a algunas diapositivas, exacto. Otra más, por favor. Una más. Perdón, es que se está acabando el tiempo. Tampoco resolvió el tema del costo fiscal. Se supone que el sistema de cuentas individuales iba a quitarle el costo fiscal, la carga fiscal al gobierno. Bueno, todavía tenemos ley 73 y ahorita vemos rápido una gráfica. Y aparte tenemos cuánto le va a costar al gobierno pagar pensiones mínimas garantizadas, porque, por ejemplo, si nosotros vemos los criterios económicos, de la Secretaría de Hacienda del año pasado, nos dijo que en el primer semestre de 12,601 personas, 12,601 personas que lograron pensionarse, solamente 6 se pudieron pagar su pensión con su ahorro individual. 12,595 personas van a caer en pensión mínima garantizada. Tarde o temprano eso se va a convertir en un costo fiscal. Y esa grafiquita, esa tablita es parte de un documento, la portada donde la saltamos, que hicimos en la conferencia interamericana justamente para ver el costo fiscal de esa reforma. Pensión de la ley 73, si vamos por favor a la siguiente diapositiva, o una más, ese nada más es para que vean el documento de donde sale. ¿Cuándo va a desaparecer la generación de la ley 73? Va a desaparecer en 2116, ya ni la vamos a ver. Yo espero que sí. Bueno, esperemos que sí. 2043, nos faltan 20 años para llegar al costo máximo que el gobierno, además de pagar las pensiones para el bienestar, además de pagar pensiones mínimas garantizadas, va a estar pagando pensiones de la generación ley 73. 20 años. Todavía nos falta. ¿Vamos a aguantar? No lo sé. Es simplemente una pregunta que dejo en el aire. Si vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, ya a las conclusiones mejor. Miren, nuestro problema sigue siendo que pensamos en el momento en resolver las cosas ahorita y a ver después qué hacemos. Insisto, desde el 95, desde el 92 había voces que decían no podemos cargar todo el sistema pensionario, al ahorro individual obligatorio. Pero de momento parecía que resolvía el problema, lo hicimos. Oigan, no va a funcionar, va a haber gente que no se va a poder pensionar, el mercado laboral, bla, 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 y hasta que el problema iba a estallar, hay que hacer algo, vamos a hacer un parchecito, vamos a hacer una modificación. Si no pensamos en el largo plazo, bueno, vuelvo a repetir, habemos algunas personas aquí que somos parte de ese problema. Por último, no existe sustento técnico para la pensión del bienestar. Yo no digo que esté mal entregarla, yo no digo que esté qué bueno que hay cobertura universal, pero fíjense, por ejemplo, mis alumnos, igual les hice en un semestre, en 2019, una apuesta y les dije, le pongo 10 de calificación en esta materia y en la que sigue, porque hay una continuación, a quien me traiga la evaluación actuarial del esquema pensionario para el bienestar de los adultos mayores de 65 y más. Los más abusados hicieron una petición de información por transparencia y la respuesta de la autoridad hacendaria fue, no hay, porque esto sale del presupuesto. O sea, ni siquiera para este sexenio tienen ustedes noción de cuánto les va a costar de su presupuesto. Reflexión, la ley del Seguro Social del 2020 incrementa el costo fiscal, no se eliminó el costo que se pensaba con el esquema de cuentas individuales. Vuelvo a repetir, perdón que insista, no es que ahorrar sea malo, el tema es que no estamos ahorrando de la manera indicada. Y por último, pensiones de ley 73. Ya vieron ustedes hasta dónde va a llegar el problema y cuánto vamos a resistir realmente para poder apoyar a toda esa generación que por ley tiene derecho, si lo desean, a elegir la pensión de la ley 73. Una más, por favor, nada más para reiterar nuestro agradecimiento por la invitación y estamos a sus órdenes. Señor diputado, muchas gracias.